Muy bien, hermanos, entonces me gozo en esta oportunidad de estar aquí después del día de ayer. Como dijo Mari, tuvimos el tiempo de ayuno y oración y fue algo muy lindo. La verdad me gustó ver todas las sillas llenas y el pueblo de Dios orando, intercediendo y es algo muy bonito, la verdad, porque eso es un buen indicio de que la iglesia está buscando de Dios y de eso se trata. Además, también es un tiempo especial para celebrar, aparte que es el primer domingo del mes, Santa Cena, tenemos los cumpleañeros, pero gloria a Dios, estamos acabando ya con nuestra serie, hermanos, pueden creerlo. Estábamos empezando hace un tiempo atrás el libro de Efesios y ya hoy estamos culminando, estamos acabando, así que gloria a Dios por eso, porque siempre es bueno celebrar cuando algo se termina, ¿verdad? Así que hoy día vamos a ver entonces, les invito por favor a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a ver los últimos versículos del 18 hasta el 24. Efesios, capítulo 6, versículos 18 al último. Okay. Y me da gusto ver a las personas que nos visitan, sean todos bienvenidos otra vez, qué bueno. Me da gusto también que la familia de Estrella ya está aquí con nosotros, hemos orado mucho por ellos y han pasado muchas cosas y finalmente Dios permitió que vengan. Así que Dios los bendiga, ahí está la suegra, ¿verdad? El esposo por ahí anda seguro con los niños, pero qué bueno, me da mucha alegría, porque ese es Dios, hermanos. Dios es el Dios de lo imposible. Muy bien, vamos entonces a ver en Efesios capítulo 6, 18 en adelante. El título es, escuche bien, ¿por qué debemos orar? ¿Ok? ¿Por qué debemos orar? Muchas veces nosotros escuchamos sobre lo que es la oración, y todos saben lo que es la oración. Tal vez unos lo entendían como rezo antes, pero ahora vamos a ver qué es la oración y por qué debemos orar. Me acuerdo cuando los discípulos, uno lee un pasaje, le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Después de haber estado caminando con Él, ellos ven algo especial en Jesús, que venía y oraba al Padre, se iba a lugares desolados, despejados, no lejos, buscando la dirección del Padre. Y eso fue una intriga para los discípulos, y le dijeron, enséñanos a orar porque queremos orar como lo haces tú. Igual nosotros, ayer me dio mucho gusto ver a los hermanos orando y aprendiendo sobre el ayuno, porque estamos en ese proceso de aprender a orar, a clamar, a buscar su rostro. Y por eso es importante venir delante de Dios, pero la pregunta es, ¿por qué debemos orar? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, Efesios 6, 18 al 24 dice la palabra de Dios así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Qué hermosa palabra sobre la oración. Hemos visto la armadura de Dios y esta armadura se complementa con la oración. Va de la mano. Y estamos en una batalla, estamos en una constante batalla o guerra, ¿no? Pero bendito sea Dios que no estamos solos. Dios nos ha dado la armadura y sobre todo esta oración, el poder comunicarnos con nuestro Padre. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro para que Él nos dirija en esta tarde. Amado Dios, gracias te damos
una vez más, Señor, el poder estar aquí reunidos. Gracias que tú nos has traído, algunos desde muy lejos, otros aquí cerca, Señor, con el fin de poder escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones. Seas tú, Señor, tratando con cada uno de nosotros. Enséñanos a orar, como lo decían tus discípulos. Danos un corazón humilde, enseñable, para poder recibir tu palabra, para poder, Señor, recibir esta instrucción y poder aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver, hermanos, que la oración de Dios rompe con cadenas, rompe con fortalezas, porque aquí cuando uno leía el domingo pasado, ¿se acuerdan? El versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es real y el diablo va a querer de alguna manera tumbar tu vida, tumbar tu familia, tumbar tus emociones, tus anhelos, va a querer simplemente destruir, porque para eso ha venido, dice el diablo solamente ha venido para matar y destruir y ese es su oficio, ¿ok? No podemos cambiar eso, pero sí podemos nosotros protegernos en el Señor, como decíamos el domingo pasado, con la armadura y ahora con un ingrediente muy especial que es la oración en el Señor. Y por eso tenemos que orar porque aunque a veces, hermanos, las situaciones se ponen muy difíciles a nuestro alrededor, yo no sé, cada persona es un mundo y está pasando con muchas cosas. Algunos están batallando con algún vicio, algunos están batallando con su matrimonio, algunos están batallando con alguno de sus hijos o pensando en el futuro qué va a pasar. Créanme que Dios tiene la solución a eso, pero tenemos que venir a Él y confiar en Él en oración. Yo puedo estar pensando en mi cama cómo voy a resolver mis problemas, pero el pensar y darme vueltas en la cama pensando no me va a solucionar absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, en vez de pasar tiempo pensando, lo que tengo que hacer es ¿qué cosa? Venir al Señor en oración y decirle, Señor, auxilio, necesito tu ayuda. Tú eres el único, yo no puedo, los demás no pueden. Yo puedo ser muy sabio, inteligente, muy hábil en muchas cosas, pero si es que Dios no está de mi lado, yo no voy a poder hacer nada. ¿Me están entendiendo? Dice Proverbios 3:5, no seas sabio en tu propia opinión. No cree que se la sabe todas, pero la realidad llega un momento en que no vas a saber cómo salir de ese laberinto. Teme al Señor y apártate del mal, dice. ¿Okay? Tenemos entonces que depender de Él, tenemos que confiar en Él. Él es el único que nos puede ayudar. Y por eso, número uno, hoy ya vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, que he sacado para cada punto de la Biblia, de siervos o siervas de Dios que en algún momento estaban en situaciones críticas y en vez de desesperarse y arrancarse los cabellos, fueron delante de Dios en oración, muchos de ellos en ayuno, y Dios los socorrió y los auxilió de sus problemas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día con algunos ejemplos, aparte de aquí el pasaje de Efesios. Por eso, número uno, vamos a ver que debemos orar todo el tiempo, basado en el versículo 18, ¿verdad? Que hemos leído, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, tenemos que orar todo el tiempo para mantenernos firmes en la batalla. Y cuando la palabra de Dios dice todo el tiempo es todo el tiempo. No está hablando aquí de orar para el almuerzo, orar para antes de dormir, orar para antes de despertarse. Eso de por sí es importante. Pero aquí lo que está dándonos a entender es la importancia de depender en Dios en cada momento de nuestras vidas. Orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para mantenernos firmes. Para poder caminar, ¿verdad? Con seguridad. Y entonces se me vino a la mente este siervo de Dios que era un hombre de oración, este joven que Dios lo levantó de una manera increíble en un pueblo de aquel entonces eran los media y los persas, ¿ok? Y dice que era
este siervo tan, pero tan entregado a Dios que no le interesaba lo que los demás dijeran de él. Él sabía quién era su Dios y él venía y oraba a su Dios con las ventanas abiertas mirando a su natal Jerusalén o la tierra de sus padres, deseando algún día volver para bendecir a su pueblo. Y me estoy refiriendo a Daniel. Y cuando uno ve ahí en Daniel 6:10, no lo voy a leer, si ustedes quieren lo pueden hacer, pero dice que él oraba 3 veces al día. ¿Ok? Pero no esa oración, como les digo, de los alimentos o Señor bendíceme y ya, sino que él abría las puertas ahí de su recámara y se inclinaba y oraba: Señor, te pido por mi pueblo, te pido por mi gente, te pido por la restauración de mi gente. Y oraba a pesar que Dios lo había bendecido en esa tierra extranjera y lo había levantado más arriba que todos los gobernadores y sátrapas de aquel entonces, que eran los meros, los oficiales del rey, la corte suprema, eran los líderes, la cámara secreta del rey. Daniel había sido levantado más allá que todas estas personas porque dice que Dios estaba con él. Y entonces, como lo había levantado Dios a este extranjero a tal punto, los demás estaban, ¿qué cosa? Envidiosos. ¿Y este judío qué está haciendo aquí? Que el rey Darío, se llamaba el rey de aquel entonces, le da tanta importancia. Porque todo lo que hablaba y lo que hacía Daniel era de bendición, todo lo que tocaba, todo lo que hacía, y entonces Dios estaba con él. Cuando Dios está con uno, mis amados hermanos, va a ser notorio. ¿Ok? No va a ser un trabajo mediocre a la gente. Tú vas a ver que Dios está en medio de todo. Y Daniel era de estas personas, este joven que amaba a Dios de una manera muy especial, y por eso el rey Darío lo tenía en alta estima. Y entonces Daniel oraba y los sátrapas, que eran los gobernadores, ¿verdad?, los líderes de aquel entonces, estaban envidiosos y decían: tenemos que hacer algo para echarnos abajo a Daniel, pero no hallaban qué, porque Daniel era un joven bien portado, hacía las cosas bien. Y entonces dijeron: pues vamos a ir por el tema de su religión, porque seguramente si nosotros inventamos algo para que toda la gente por el lapso de unos 30 días comience solamente a adorar al rey Darío, que era como un semidios, o no se adore a otros reyes, entonces seguramente que ahí Daniel no va a acceder. Y dicho y hecho, fueron donde el rey Darío y le trajeron ese cuento de que ponga un decreto especial. El rey Darío le gustó, dijo: bueno, pues qué problema hay si aquí todo el mundo me respeta, no creo que nadie me vaya a respetar. Pero no contaban en que que Daniel amaba a Dios antes que al mismo rey. Y entonces para hacerla corta, llega aquel momento en que los sátrapas, en ese tiempo no habían cámaras, ¿verdad? Porque ahora con la cámara ahí lo agarrarían, ¿no es cierto? Ampay, ¿no? Lo agarran ahí en la cámara, pero no. Era cuestión de testimonio de varias personas, lo ven, y entonces van con el cuento al rey, y el decreto era que si se postraban delante de otro dios fuera de lo asignado por el rey Darío, serían echados al foso de los leones. Y el rey se apenó grandemente, dice que hasta no quería ni comer, y estaba esperando cómo resolverlo, pero tenía que cumplir la ley de los persas de aquel entonces. Y entonces va y lo echan a Daniel en el foso de los leones y le dice: Daniel, tu Dios al cual tú te inclinas, al cual tú adoras, que Él te salve. Y dicho y hecho, Dios, mis amados hermanos, salva a Daniel, y ahí lo pueden ver ustedes ahí en el capítulo 6 y en los siguientes, de una manera milagrosa. Y entonces se revierte esto, de manera que estas personas envidiosas, en vez de ellos y sus esposas, sus familias fueron echados, y ni bien llegaban al suelo ya fueron devorados por los leones, y se revierten las cosas. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque, amados hermanos, a veces uno puede sentir que es maldecido, o que algo no está bien con uno, ya sea tu nombre, tu apariencia,
ya sea tu trasfondo de donde vienes, ya sea tu pasado que te persigue, ya sea lo que sea. Y a veces uno dice, no tengo solución. ¿Ve? Pero cuando uno viene a Dios, a pesar de estar en condiciones adversas y en otros lugares lejanos de tu pueblo natal, donde sea, Dios, que es Dios en todos lados, escucha tu oración y te levanta. Y muchas veces los que te quieren hacer daño van en la otra dirección, porque Dios te está cuidando. Como decíamos el domingo pasado, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso, mis amados hermanos, en ese primer punto tenemos que reconocer que tenemos que orar a Dios en todo tiempo, aun si algún día sale una ley que nos dice no deben orar los cristianos, no importa, yo respeto el gobierno, yo oro por los líderes, pero antes que cualquier cosa está mi Dios. Y por eso yo voy a seguir orando, yo voy a seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que tenemos que hacer, porque quién sabe algún día llegue ese día. Y por eso tenemos que confiar y poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Dios rompe con toda fortaleza, con cualquier decreto maligno, con cualquier maldición que pueda haber en nuestras vidas. Por eso va de la mano con el número 2, que dice, debemos orar continuamente por los demás y por nosotros mismos. Okay, otra vez, debemos orar continuamente basado en el versículo 19, cuando Pablo dice, y por mí, oren por mí. Miren, Pablo decía, oren por mí, ¿por qué? A fin de que cuando yo hable a otros, mi boca sea abierta para dar a conocer con denuedo, o sea, con valor, con fuerza, el misterio del Evangelio. Y por eso, hermanos, es importante también que pidamos oración por nosotros, por los hermanos, orar unos por otros. Dice la palabra, tenemos que orar por unos y también pedir oración por nosotros. Porque aquí nadie es llanero solitario, aquí nadie puede decir, no, yo estoy bien, yo no necesito oración. Todos necesitamos oración. ¿Sí me está siguiendo, hermana, hermano? Todos necesitamos oración. Y entonces el mismo apóstol Pablo llama a que oren por él. Hermanos, ahí en Éfeso ya estoy cumpliendo, pero tengo otros lugares para ir y les ruego que oren por mí, porque miren mis cadenas, miren mis aflicciones, que eso no me lleve a mí a apagarme, sino todo lo contrario, que pueda hablar con denuedo la palabra. Y entonces eso también para nosotros en este tiempo. Y ahora vámonos a ver a una mujer, ya que el próximo domingo es el Día de la Madre, ¿no es cierto? Estamos todos sintonizados con la mamá. Una mujer de la Biblia que sobresale mucho y en lo particular me llama mucho la atención es la reina Esther. Y cuando la reina Esther llega a esa posición importante, ¿verdad? Ahí también en el imperio del rey Asuero. Dice que su tío, su familiar de ella, Mardoqueo, estaba siendo discriminado por este malvado hombre, Amán. Y entonces el deseo de Amán era tan malo, que había puesto en su corazón no solamente deshacerse de Mardoqueo, sin saber que Esther era judía, sino de todo el pueblo judío. De una vez ya quería acabar con ellos. Es interesante que a través de la historia mucha gente ha querido deshacerse del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, a veces Dios permitía que ellos vayan a otros lugares por su desobediencia, pero siempre Dios tenía un remanente, tenía un pueblito ahí que siempre no se inclinaba a los otros dioses paganos y Dios los levantaba. Y por esa razón muchos tenían envidia del pueblo de Dios. Entonces, Naamán había resuelto deshacerse del pueblo. Él quería que todos se inclinaran hacia él, porque era el segundo ahí, el líder, ¿no es cierto?, de que tenía ese rey Asuero. Pero Mardoqueo, al igual que Daniel, no se quería inclinar a nadie, sino que pasaba él en su carroza y el otro seguía como si nada. Y eso lo irritaba a Amán, porque decía, ¿cómo este judío puede hacer esto si todos los demás están arrodillando? Y ahí empieza el meollo del problema.
Y pues entonces él quiere, ya tiene todo un plan para deshacerse del pueblo judío, ya un decreto, igual que los sátrapas, también prepara algo bonito, lo prepara, ¿verdad? El enemigo es muy astuto, mueve todo, bien meticuloso, le dice ahí, firme rey, ¿no? Pero saben, cuando esto llega a los oídos de Mardoqueo, el familiar de Esther, que era la reina en aquel entonces, le dice, Reina Esther, y eso está en Esther 4 también si lo quieren ver, ¿ok? Le dice, Reina Esther, tienes que hacer algo porque el decreto es que va a destruir a todos los judíos. Y tú también eres judía, tu familia es judía. ¿Qué vas a hacer? Y al inicio Esther no sabía qué hacer, pero luego le dice, llama al pueblo a que oren y entren en ayuno, ¿ok? Para que yo pueda ir y hablar con este rey y a ver qué ocurre y Dios me ponga en gracia delante de este hombre, porque tú sabes que si el rey decide y no me quiere recibir, muerte, ¿no es cierto? Porque el rey tenía otros asuntos que ver y que alguien le interrumpa no se podía. Pero si está en la voluntad de Dios y Dios me pone en su gracia, me va a recibir y me va a escuchar la súplica para que no muera este pueblo. Y es así entonces como Dios hace ese milagro y el pueblo allí en Susa, en esa ciudad, comienza a ayunar, a orar. Y después de un tiempo entonces ella va y se presenta delante del rey. Y el rey cambia todo. Irónicamente de lo que Amán quería que se arrodille Mardoqueo. Como Mardoqueo había sido favorable al rey antes, el mismo Amán después tiene que arrodillarse delante de él. Y no solamente eso, sino que el bandido de Amán tenía una horca ya preparada para Mardoqueo en su casa, ya bien talladita, bien puesta, ¿no es cierto? Y en esa misma horca fue sentenciado Amán. Perdón, me dije Amán, Amán tenía preparado eso, disculpen, y en esa misma horca fue el sentenciado, ¿no? Donde lo quería tener a Mardoqueo. Entonces, hermanos, la idea aquí es esa, de que el Señor se va a encargar de pelear nuestras batallas. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Sea cual sea. Miren, a través de la historia, y podríamos dar muchas otras más historias, pero ya vimos Daniel, ya vimos Esther, y vamos a ver que Dios siempre está ahí. Por eso tenemos que orar, porque Dios puede cambiar esa maldición. Supuestamente ya todo estaba echado para que Daniel muera, todo estaba echado para que Esther y su familia mueran, Mardoqueo y toda la familia, pero aún con todo eso, Dios tiene la última palabra. Y por eso tenemos que venir delante de Dios en oración, porque Dios toca corazones, Dios toca personas. Lo que a veces, no, este es el decreto del gobierno, no, es que ya no se va a poder hacer esto, no, es que pueden haber mil cosas, no, es que la enfermedad ya está muy avanzada, no, es que el trabajo ya no va a alcanzar, mejor hay que buscar otro trabajo, no, es que si no hemos consultado al Dios, no saquemos conclusiones todavía. Aprendamos a esperar en el Señor y a confiar en Él. Y debemos orar continuamente por los demás y por nosotros mismos. Sí, hermanos, hay que orar por nosotros mismos también y pedir oración por nosotros, para que no pisemos en falso, para que Dios nos guarde de no cometer errores en los cuales podamos afectarnos y afectar a los nuestros. Y debemos orar también para que el Evangelio del Señor se extienda a todos lados, para que la palabra de Dios corra por todos lados, como lo ocurrió allí en Efesios, versículos 20 y 22, por el cual soy embajador, se está refiriendo al Evangelio, en cadenas que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces Pablo también tenía personas que servían con él y a veces mandaba a otros antes, como el caso del hermano Tíquico. ¿Ok? Que
¿Qué tal nombre, verdad? Está un nombre para los bebés, ahí está. Okay. Muy bien, entonces, este hermano era un hombre fiel y buscaba de alguna manera también consolar al pueblo allí en Éfeso. Y Pablo mandaba a sus emisarios antes y le decía, recíbelo bien, él trae palabra. Y hermanos, Pablo pide por él porque va a hablarles a otras personas. Y nosotros igual manera tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar a otras personas con el Evangelio de Cristo. Este sábado, si Dios lo permite, están todos invitados. Tenemos una clase del evangelismo para que aprendamos a evangelizar. Y Dios trabaja de maneras misteriosas, hermanos. No quiero que vaya a pensar que hay una fórmula exacta, ¿no? Aunque muchas veces nos lo van a decir así. Y está bien, hay que seguir lo que el maestro dice, ¿ok? Pero Dios nos va a usar de muchas maneras para hablarles a otros de Cristo, a veces del mismo testimonio. Entonces, yo les animo, iglesia, porque estamos en ayuno y oración, estamos en evangelismo. Si luego seguimos ayuno y oración, seguimos evangelismo, ayuno, oración, evangelismo, créanme que la iglesia va a crecer, no solamente en número, sino también espiritualmente en la palabra de Dios. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Acá no venimos solamente para hacer ciertas actividades joviales, alegres, no. Venimos para adorar a Dios, para crecer espiritualmente y para hacer la gran comisión. Y por eso tenemos que sabernos preparar y buscar del Señor. Y el apóstol Pablo en ese sentido era un experto, y por eso en Romanos 1 nos dice la palabra de Dios lo siguiente, en Romanos 1, ahora sí vámonos a Romanos 1, y en el versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, como se estaría dando un discurso, ¿no? Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, estoy orando por el evangelio, estoy orando por ustedes, mis hermanos, allá en Roma. Estoy orando para que el evangelio se extienda lo más que pueda, para que otras personas hagan parte de sí mismos lo que es compartir el evangelio. Y ese es el propósito de Pablo. Y ese debe ser el propósito nuestro. Orar para que Dios siga llevando su palabra. Y este mes, como decía nuestra hermana Mari, tenemos un mes cargado, varias actividades, junio también, al parecer. Vamos a apoyar cada oportunidad que hay para servir. Dios nos va a ayudar a poder compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos y redimirnos y darnos vida en abundancia. Pero para ello tenemos que recibirlo. Porque si lo rechazamos y escúchenme, ahí les mandé un mensajito, no sé si lo leyeron estos días. Si nos distraemos con cualquier cosa, el dinero, el verano, el verano, ya ahora sí hay que hacer actividades. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en nuestra mente? ¿Dónde está Dios en nuestros sentidos? Si nos distraemos con mil cosas, y no estoy diciendo que esté mal, la graduación de los hijos, la primavera, lo que venga, todo está muy bien, todo es parte, pero Dios está en primer lugar y gracias a Dios puedo disfrutar del paquete, de todo lo que Él me ha dado. Pero Dios está en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Entonces, si Dios está en primer lugar, Dios se va a encargar del resto. De tus hijos, de tus nietos, de tu trabajo, de todo. Pero tenemos que confiar en Él y venir a Él en oración. Y cuando yo entonces entiendo el valor de lo que es el Evangelio de Cristo y a través de la oración pido a Dios, Señor, ayúdame a compartir este tesoro.
Créanme, mis amados hermanos, que ese va a ser el motor de nuestras vidas. Que cuando haya la kermés de los muchachos el día 17, ¿verdad? Hemos dicho, no me acuerdo, 17 de junio, podamos hablarle a otros jóvenes. Que cuando haya otra actividad podamos ser partícipes, no con el sentido de mostrarnos y ver qué tan buenos somos, sino de poder presentar el nombre de Cristo afuera. De eso se trata. Y entonces el apóstol Pablo, como lo decíamos el otro día ahí en el 1, 15, 16, ¿no es cierto? Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Donde quiera que yo vaya, no me avergüenzo. Soy cristiana, soy cristiano. Me presento tal como soy. Es más, que hablen. Es más, que se burlen. Porque si se burlan me da pie a hablar. ¿Sí o no? No quiero que se enteren, mejor que no se enteren. No, porque si no se burlan de mí. No, que se burlen. Le hago la invitación. Póngase ahí para que se burlen un poquito, ¿ok? Y entonces usted le va a presentar el Evangelio con seguridad. Y entonces ustedes van a ver a Aurora diferente, resplandeciendo esa aurora, ¿verdad? Esa luz para Cristo. Y finalmente, mis hermanos, debemos orar por la paz y por la gracia continua de Dios en nuestras vidas. Y ya cuando Pablo termina sus cartas siempre lo hace de esa manera, ¿verdad? Cuando habla de su amigo Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a vuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, es decir, que no cambia. Y amados hermanos, qué bonito saber que no necesitamos ser perfectos para tener una vida de oración. Que a veces uno dice, no, el pastor seguro ora tanto, o los ancianos o los hermanos, porque ellos ya tienen tiempo en la fe. No, usted puede empezar ya a tener una relación con Dios, a conversar, a hablar con el Padre. El Padre está ahí, está presente, está escuchando. Pero no sé cómo articular mis palabras, no importa. Solamente di lo que nace de tu corazón y Dios te va a dar palabras. Porque hay personas que hasta están leyendo, ¿no?, libros o Google, ¿cómo vamos a orar? No, Dios te va a enseñar lo que tienes que decir. Y cuando uno se quebranta y viene delante de Dios y se humilla, ¿no? Como dice ahí en 2 de Crónicas, ¿verdad? 7:14, si no me equivoco. Si mi pueblo se humillare, ¿no?, delante y buscara mi rostro, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Entonces Dios redime y cambia y transforma, y entonces Dios quiere lo mejor para tu vida, pero primero tienes que venir delante de Dios en oración y quebrantarte delante de Él. Y entonces Dios va a empezar a trabajar en tu vida porque le estás dando permiso a Él, porque Dios es un caballero y no fuerza a nadie. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y Dios está llamando. Y Él promete paz y su gracia continua. Y ponerte en gracia delante de los demás, valga decirlo así, como Esther. Porque el rey pudo haber dicho a Esther, ¿sabes qué? No importa que tan bonita sea, no me interrumpe aquí. No, Dios tocó el corazón del rey. Dios tocó el corazón de diferentes reyes a través de la historia, Darío, Asuero, también el tiempo de Nehemías también, y diferentes reyes, Nabucodonosor, diferentes reyes. Llega un momento en que ellos se dan cuenta de su situación y comienzan a actuar en pro y a favor del pueblo de Dios. Porque Dios es el que hace eso, hermanos. Y te pone en gracia delante de las personas. Te puede poner en gracia delante de tu jefe. No, es que mi jefe es muy especial, mi jefe nunca me va. Si usted le viera la cara, pastor, no olvídese. No,
Dios te pone en gracia. Y aprendes a bendecirlo a él o a ella, porque esa es la gracia de Dios que se extiende. Entonces Dios te va a dar paz y gracia continua y en todo momento puedes orar. Terminamos con Santiago. Vámonos al libro de Santiago porque es muy bonito cómo Santiago nos habla de la oración en todo tiempo, no solamente cuando hay necesidad, aunque también habla aquí de la necesidad, sino en todo tiempo cualquier persona puede orar y Dios se puede manifestar de una manera milagrosa, sanadora, especial, rompe cadenas una vez más, rompe con maldiciones como pasó ahí con en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Esther, rompe con todo precepto maligno y lo transforma a tu favor cuando tú vienes al Señor. La reina Esther estaba condenada con su pueblo, a su favor fue todo el decreto al final, al último minuto. Daniel estaba condenado, Dios cambió a su favor, volteó todo. Ese es nuestro Dios, es un Dios que te voltea todo a tu favor, si tú confías en Él. Si tú no confías, no esperes nada. Pero si tú confías en Él, Dios va a voltear las cosas a tu favor. Y igual que José, ¿no? Ustedes pretendían mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien. Y eso es lo que Dios hace. Dios te bendice y te saca airoso, te saca vencedor, pero siempre tienes que depender de Él. Y la oración entonces es importante porque dice Santiago 5, ahí en el versículo 13. Fíjense cómo empieza en signos de pregunta, interrogación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Está desganado, ¿verdad? Ay, no quiero ir a la iglesia porque estoy en lo mismo. No importa, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí está. Pero tú tienes que tomar la iniciativa. Y la oración de fe, ¿qué cosa? Salvará al enfermo. Y aquí enfermo puede ser físico, emocional, espiritualmente, ¿ok? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahí está, hermanos. Orad unos por otros. Ustedes por mí, yo por ustedes, usted por la hermana por usted, y así. Oramos unos por otros. No podemos ser llaneros solitarios. No necesitamos unos de los otros en oración. ¿Por qué? Unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra justo es muy similar al santo, ¿ok? Usted es un justo en el Señor, no por su justicia propia, sino por la de Jesucristo. Puede mucho. Y luego nos da el ejemplo de Elías. Fíjense, Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era un hombre imperfecto, humano, de carne y huesos. ¿Y qué hizo? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense, hermanos, un hombre, dice, como nosotros, pero oró con fe y Dios estaba con él. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De manera que es importante estar en el Señor, en oración, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda ocasión, no importa cuál sea, Dios nos escucha y quiere siempre lo mejor para nosotros, porque nos ama. ¿Usted cree que Dios le ama? Alguien que nos visita por primera vez, ¿usted cree que Dios le ama? Por algo está aquí. Dios tiene un plan para su vida. No es casualidad. Hay unos que piensan, voy a ir a la iglesia porque pues no hay nada que hacer. No, Dios tiene un plan muy bonito, muy especial para tu vida. Y solamente dile que te lo muestre y Él se va a encargar. Y Él va a hacer algo que no te imaginas.
Y por eso yo les animo, mis amados hermanos, busquemos a Dios. No importa de qué manera uno empieza, ¿ok? No importa cómo tú oras. No tienes que orar igual que la hermana, que el hermano. Pero busca a Dios. Que tu sentir por dentro, que todo tu ser alabe a Dios y busque su presencia. Antes de buscar otras cosas, dile: Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Ya en el pasado me he equivocado, he cometido muchos errores, tal vez por mis impulsos humanos, tal vez por mi forma de ser, o tal vez por lo que me dijeron o me influenciaron otros, pero ahora ya no. Ahora quiero hacer las cosas bien, con tu presencia, con tu ayuda. Guíame, Dios Santo. Ayúdame, por favor. Quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre, quiero ser un buen hijo de aquí para adelante. Y sola o solo no lo voy a poder lograr. Solamente tú me puedes ayudar. Y cuando tú te humillas al Señor, el Señor te recoge y te levanta. Y vemos milagros, uno y otra vez. Y nos vamos a sorprender, pero no deberíamos sorprendernos en realidad, porque Él es Dios. Así que, amados hermanos, con eso en mente vamos a venir a Dios en oración, y les invito, por favor, hoy día que es primer domingo del mes, vamos a orar, recordando aquel sacrificio hermoso que cuando vino Jesús dio lo más grande, dio su vida por nosotros. Y por eso le invito que haga una oración ahí donde está usted, el Señor, nadie más, y póngase a cuentas con Él y dígale: Señor, aquí estoy. Perdóname porque muchas veces he sido rebelde, porque muchas veces he sido impulsivo, porque muchas veces he sido desobediente. Muchas veces he sido grosero. Muchas veces me ha faltado la tolerancia, la paciencia con mi prójimo. Muchas veces me he hecho daño a mí mismo. Perdóname. Y así póngase a cuentas con el Señor, que Dios le hable, que Dios le muestre, de manera que podamos prepararnos para participar hoy día de la cena que Él instituyó de manera simbólica, recordando su muerte en la cruz. Y si alguien necesita los elementos, por favor levante su mano ahí donde está, y los hermanos sugieres le van a hacer llegar. Si alguien no ha podido agarrar ahí la copita, levante su mano y uno de nuestros hermanos le va a hacer llegar. Muy bien, entonces todos los que van a participar, si gustan ponerse de pie, por favor. Y la palabra de Dios dice así. Todos tienen ahí su elemento, tomen tiempito para abrir ahí su copita, a veces queda pegado ahí el papel, tomen tiempo. Bien, la palabra de Dios dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos, iglesia. Y la palabra de Dios también dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos juntos. Y finalmente, la palabra de Dios nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue ahí quebrantado en la cruz, molido por nuestros pecados. Gracias por tu sangre preciosa que fue vertida ahí en la cruz para lavarnos de nuestros pecados, de nuestros errores, nuestras faltas. Gracias por pensar en nosotros, que no merecemos, mas sin embargo tu gracia se extendió, Señor, abarcando a toda la tierra, a todas las edades, por amor a nosotros. Y al reconocerlo, Señor, venimos a ser tus hijos y te clamamos y te decimos ahora: Abba, Padre, tenemos parte contigo. Gracias, Señor. Obra, Señor, en cada uno. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Padre. No voltear atrás, no mirar a los costados, sino levantar nuestra mirada a ti, Señor. Que tú eres el único, no hay más. Gracias por tu amor inmenso, tu amor tan grande. Ayúdanos a vivir en esa santidad, buscando ser obedientes, agradándote a ti. Gracias, Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén.